a Exacto. mí me parece sumamente interesante. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo mira, estaba escuchando muy atentamente lo que estaban leyendo y estaba pensando que, bueno, eh, el artista de por sí, digamos, es una persona que aborda el conflicto permanentemente. Eh, Cuando uno tiene un lienzo en blanco y ya lo tiene que llenar con un mensaje, con un cuadro, con una obra, ya empieza el primer conflicto de enfrentarse a la nada misma. Entonces Ujú. ya ahí nosotros ya tenemos esto, bueno, esto es por lo menos como yo lo vivo, ¿no? Ese conflicto, en este caso, es una inmensidad en donde todo vale. Y después algo interesante también que estaban hablando de trabajar con los opuestos y de, bueno, de la reiteración que uno tiene en instalarse en la comodidad, es lo que por lo menos yo trato todo el tiempo de salir. Yo me propongo, por ejemplo, en cada obra, dentro de la estética que cada uno tiene, pero en cada obra me propongo tratar de hacer algo distinto. Entonces, por ejemplo, o digo, bueno, esta obra, si yo veo que utilizo mucho el color naranja, esta obra no voy a utilizar el naranja, aunque yo sé que el naranja andaría perfecto, ¿no? Pero trato de ver cómo puedo sustituir eso, o cambiar la paleta, o cambiar el mensaje, o que aparezca una figura nueva. Y creo que si uno trata de transitar por ese carril todo el tiempo, uno se autoexige a autodescubrirse todo el tiempo. Eh, que tiene que ver un poco con esto, con los opuestos, ¿no? Los opuestos terminan siendo en algún punto un complementario, ¿no? Eh, Exacto. y ese es un trabajo que muchas veces uno entra en la comodidad de la repetición, de saber que hay algo que le sale bien, y entonces sigue en eso. Pero ahí no hay mucho aprendizaje, hay repetición, Exacto. básicamente. Exacto. Es así, Max. Es así. Yo siempre cuento una anécdota que yo tenía en la facultad a un gran maestro que se llamaba Pablo Siquier. Y cuando Pablo Siquier hacía recorrido y miraba, yo le mostraba mis pinturas en ese momento y nos decía, está muy bien, pero ahora dejá las pinturas, te sentás y haces un diseño en acuarela, chiquito. Y yo lo miraba y decía, pero ¿por qué? Si le gustaron mis pinturas, y me dice, porque estamos obligados a entrar en crisis. La comodidad de donde estamos seguros es mala para nuestro crecimiento. Y tenía tanta razón. Nunca me olvidé sus palabras. Es justamente eso, ¿no? Esa oposición de salir de la zona de confort. Claro, Bueno, claro. Bueno, eso uno lo tiene que trasladar a la vida también, porque yo tenía un exacto. amigo que decía que cuando uno se pone muy panzón es porque la cosa ya no está andando muy bien, ¿no? Digamos, el Ujú. panzón desde el lado figurado, obviamente. Y bueno, es así, uno aprende en la incomodidad. En la comodidad no se aprende nada, uno descansa simplemente. La incomodidad es lo que nos lleva, como seres humanos, a trascender justamente, ¿no? En el terreno Descubrir. de lo desconocido están las semillas del aprendizaje. Sí, Entonces, sí, bueno, sí. uno, claro, a veces la vida te pega un palazo y te saca de esa comodidad, pero cuando uno está solamente frente a un lienzo y no tiene a alguien como que le pega un palazo, el palazo tiene que ver uno cómo se lo genera para salir de ese lugar de estancamiento. Exacto. Exacto. Eso por lo menos es lo que yo trato de hacer, ¿no? Sí, es justamente lo que hablamos en ese texto, que es tan importante. Es Qué tan bueno que importante. podés lograrlo, eso está muy bueno. Eso. Sí, sí, Muy ya lo bien. creo que sí. Sí, Es- a ver, es un ejercicio que uno tiene que hacer como artista, como el ejercicio de la persona que le gusta dibujar y agarrar el lápiz y dibujar, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que no hice nunca en ninguna obra? Y bueno, yo pinto todo para la izquierda, bueno, voy a pintar para la derecha en esta obra. O Exacto. esta obra la voy a pintar, no sé, de arriba para abajo. O voy a pintar con espátula, yo nunca pinto con espátula, voy a pintar con espátula. Quizás no todo, quizás una figura, o yo no utilizo textura. Y en esta voy a utilizar textura. O siempre utilizo textura, pero nunca utilicé, no sé, acuarela, como te dijo el profesor, ¿no? En un momento. Entonces, bueno, eso lo que hace es, abre una frontera totalmente nueva y desconocida, por lo menos para uno. Exacto. Y eso no hay duda de que a uno lo va a conmover en lo que uno viene haciendo, se va a sorprender. Entonces, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Que cuando nosotros, digamos, nos vamos haciendo personas adultas, nos vamos llenando, digamos, no, ya nos han podado tanto, hemos sufrido tantas podas, que volver a jugar, como cuando yo siempre digo que no, que todos somos artistas, nosotros nacimos todos artistas.
A los 3, 4 años somos todos artistas, todo se aprende a través del arte, de la música, del dibujo. Y a partir de ahí, digamos, empezamos todo un momento educativo, dogmático, en donde empieza a haber todo un montón de podas, ¿no? Y esto se sufre a lo Exacto. largo de la vida, se sufre a lo largo de la vida. Entonces nosotros que hemos decidido continuar por este camino como en algún punto como una especie de resistencia a esos cortes, tenemos que buscar nuevas formas de reinventarnos y de que nos vuelvan a salir esos brotes, ¿no? Yo Exacto. lo veo por ese lado, digamos. Sí, sí, No, yo totalmente, también, estoy de acuerdo. totalmente. Sí, sí, Hola, Mónica, veo acá a María. Hola, Normi, ¿cómo están? No tenés audio. eh, Bienvenidas. ¿Cómo bien. están? ¿Qué tal? Hola Luis. Hola, Norma, ¿cómo está, Normita? ¿Qué tal? Hola, estaba escuchando interesada. Me perdí el texto que decís que leyeron, no sé qué texto, pero estoy de acuerdo con lo que estaba desarrollando Araujo. Estamos hablando de los opuestos, el conflicto de los opuestos, de la tensión que genera cuando uno quiere generar un cambio y no se anima por alguna razón, porque estamos cómodos o porque no queremos eh, enfrentar desafíos. Entonces, hay un texto muy interesante de Gustav de Jung, que lo leí y bueno, ahora estamos charlando un poquito. Yo después te Ah, lo paso, si querés, para que lo leas. re interesante. Sí, entendí todo a partir de lo que dijo René de su maestro Siquier, que tenía que buscar la incomodidad, por supuesto. Así que, Exacto. Algunas veces también estamos muy teñidos por la aceptación del otro ah, y es un gran error. Nosotros tenemos que trabajar para aceptarnos nosotros mismos, ¿no? Y bueno, y que el otro vea, no digo juzgue o disfrute o no de resultado, pero jamás nos tenemos que ver reflejados en ese juicio. Justamente, totalmente. Y después lo que decía Araujo también, porque yo me doy cuenta que, viste, que a esta edad, que soy bastante viejita, grandecita, por como se usa ahora, pero estoy viejita yo, y me fui a un taller de asfáltica y realmente a jugar, porque la asfáltica, viste, que te te permite, obliga, que te obliga a jugar la te pintura obliga, asfáltica. porque, viste, es como las cosas que uno hacía de chico, justamente, toda esa sorpresa que te da y la tenés que seguir. Así que estaba coincidiendo con todo lo que decían ustedes, dándome cuenta también que cuando voy a veces al taller, soy una niña y me olvido de la edad que tengo. Ahí te das cuenta de lo valioso que es el disfrute, ¿no? De lo que hacemos, Totalmente, ¿no? Sin total. pensar en el resultado, creo. Hay un Bueno, momento, sí, es que, ¿sabes qué pasa, Pato? Que yo creo que el arte es igual que la medicina. Si lo hiciste para ganar dinero, claro. suicidate, estás frito. Pasar a la presentación de la obra del artista invitado de hoy. Bueno, nuevamente te reitero, Max, gracias por compartir con nosotros. Y bueno, hago tu presentación. Hoy tenemos al artista Max Araujo en Territorios Simultáneos y nos va a contar un poquito de su obra y bueno, de cómo articula esa obra, ¿no? Ahí lo tenemos. Eh, bueno, esta primera obra es una obra de antes de la pandemia, es una obra de 1,50 m por 1,50 m, que está, bueno, la técnica que está realizada básicamente sobre madera y tiene arena, tiene chapa, hierro, tiene muchos materiales de construcción. Porque bueno, acá en realidad no estoy trabajando prácticamente, ni siquiera la pintura es pintura acrílica, es pintura de pared. O sea, es una obra totalmente realizada con materiales de construcción mismo. Y bueno, un poco, digamos, acá yo estoy trabajando, empecé trabajando un poco con lo que es la bidimensionalidad, ¿no? Buscar esto de un material por un lado, otro material por otro lado, lograr esta textura entre la madera y la chapa, logrando de esta forma como dos dimensiones, digamos, un poco, me gusta mucho trabajar con la interdimensionalidad en las obras. Entonces, bueno, un poquitito la búsqueda es esa. Ya le digo, es una obra de antes de la pandemia. Esto es un poco, yo lo ordené de esta forma como para ir entendiendo un poquito hacia donde luego fui. Acá nótese, por ejemplo, que es una mano, en donde, bueno, quizás el trazo de dibujo es un trazo un poquito más como natural, ¿no? No hiperrealista porque no tiene nada que ver con el hiperrealismo, pero sí, por ejemplo, vemos que una mano y tiene 5 extremidades, 5 dedos, que esto luego ya totalmente desaparece en mi obra, ya no existe más esto. Y esta obra se llama Crash.
es una obra en donde, bueno, un poquitito lo que quería simbolizar era el salto del ser humano de la mano creadora, ¿no? Y bueno, de eso se trata un poco la obra. La idea era mostrar un poco cronológicamente. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto, a ¿Cuándo esta obra. empezaste a pintar, Max? ¿Cómo? ¿Cuándo empezaste a pintar? ¿Hace tiempo, hace años? Yo toda mi vida, yo básicamente vengo del dibujo, pero vengo del dibujo desde un lado totalmente autodidacta. Autodidacta. Nunca estudié académicamente ni dogmáticamente nada que tenga que ver con las artes plásticas. Yo sí de chiquititos siempre me gustaba mucho dibujar, empezaba dibujando mucho. Bueno, en su momento había una revista, algunos se acordarán, que se llamaba El Tony y se llamaba Sí, D'Artagnan. Entonces, bueno, yo Sí. empecé copiando ahí los dibujitos, después con la revista Anteojito, todo lo que era García Ferré y Neuros, entonces me gustaba mucho el trabajo con las historietas, todo ese tipo de cosas. Y siempre se me dio muy bien la cuestión de dibujar, básicamente por el poder de observación. Claro. Entonces, bueno, un poco es eso. Esta obra que tengo acá, que tenemos acá, también es anterior a la pandemia. Ya acá la figura empieza a ser un poquito más díscola, digamos. Empiezo a buscar otro tipo de figuración misma. Eh, y también es una obra que trabajo mucho con el metal, o sea, la chapa sobre madera. También tiene arena esta figura. Sí, Eh, yo y la vi bueno, personalmente, es divina. ¿cómo? Yo la vi personalmente, es divina esta obra. Claro, esta es una obra grande, esta estaba expuesta ahí en el Palacio Sarmiento, pero claro, es una obra todavía de la época un poco más vieja. Y a mí me gusta mucho, porque bueno, yo sueldo, me gusta mucho el trabajo con la chapa y con todo. Entonces, bueno, quería hacer un poco esto, ¿no? De empezar a meter chapa y hierro. Lo que pasa que, claro, se transformaron en obras de mucho peso. Entonces Claro. el problema que para uno tratar de viajar y tratar de llevar la obra de un lado para el otro, se empezaba a complicar. Entonces, un poco como que dejé de hacer esto. ahí está. ¿Qué tamaño tenía ese cuadro que nos mostraste? Me dijiste que era en chapa. ¿Cuál de los dos, el primero o el segundo? El segundo. El segundo tiene 1,14 m por 1,86 m. Ah, es bastante grande, qué interesante. Y chapa con, me dijiste que pones arena para ciertas texturas Sí, bueno, y los cuerpos de las figuras tienen arena, están pegados con arena. La chapa es una chapa, bueno, en este caso es una chapa medio gruesa, es una chapa de 1,2. Con ajá, lo cual es una chapa gruesa y tiene su peso. Y después sí. todo el contorno está hecho con ángulo de 1,25 pulgadas. Entonces, bueno, pesa como 25 kilos, porque Wow. encima la madera, que es MDF board, tiene 5 milímetros de espesor. Entonces, claro, son obras que bueno, yo tenía muchas ganas de trabajar con este material porque en realidad el hierro y la chapa le dan mucho peso visual a la obra. Y aparte, bueno, en la anterior, por ejemplo, la chapa me permite trabajar con ácido. Entonces es muy lindo porque los colores que van tomando el óxido de la chapa con el ácido y bueno, y todo ese trabajo es muy interesante. Y acá todos los agujeros de los ojos de la chapa los quemé con la misma soldadora, los fui quemando. Entonces fueron armando todas unas texturas muy interesantes porque cuando el material se va calentando, la chapa va formando va formando diferentes tonos de colores, ¿no? El material, la chapa, bueno, a ver, a mí me encanta la chapa, de hecho, en el ser humano la edad de hierro fue una de las edades más importantes y evolutivas de la sociedad humana, ¿no? Cuando se descubre el hierro y ese material, ¿no? Cómo se podía moldear. Entonces, bueno, desde Ujú. ese lado son un poco como obras escultóricas o con obras, no sé muy bien cómo denominar técnicamente el trabajo en sí, pero bueno, de eso se trata un poco. Muy interesante esta obra. Y hay algo que, repasando tu obra, mirando tu obra cuando me lo mandaste, es el hecho de
El juego. ¿Cómo está inscrito el juego en tu obra? Lo lúdico. Me pareció tan interesante, Max. Bueno, porque, a ver, René, es un poco lo que yo comenté antes, ¿no? Cuando arrancábamos. El arte es lúdico. Digamos, uno hasta los 3 4 años, el ser humano, somos todos artistas. Se aprende a través del arte. Uno aprende a contar a través de la música. Uno, dos, tres, cuatro. Uno va forjando su personalidad a través del teatro, de la fantasía. Uno no es Superman, no actúa de Superman, uno es Superman, o uno es la Mujer Maravilla, o sea, uno cuando es niño es actor, digamos, es pintor. Yo cuando voy a las muestras de los chicos de 3 años de un colegio, yo veo arte puro, a mí me impactan de una manera tremenda, Sí, porque vos hablas con un nene y el chico te hace así un coso así y te dice que es él con el papá jugando a la pelota. Y está súper claro que está eso. Uno no puede confrontar la realidad de ese niño con lo que está ahí porque está clarísimo para él que es él jugando a la pelota con el papá. No hay duda de eso. sí, Entonces, el arte tiene él en su mundo, que es su mundo y está fuera de total aceptación de todo, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio. Él en su mundo está recontra claro que está él con el papá jugando a la pelota y lo puso y está, ni se lo cuestiona, está fascinado con... Y al mismo tiempo, ese garabato, que uno diría un garabato, tiene una libertad de línea, la línea, como no está adiestrado el manejo del lápiz, ni la lapicera, ni nada, es fantástico. Entonces, bueno, yo trato un poco de volver un poco a toda esa instancia. Eh, Acá ya estamos directamente en esta obra como en la anterior. Esta es una obra de 3,50 m por 1,50 m. Ay, qué lindo. wow. Esta es una obra, es un tríptico que también lo puse, está expuesto en el Palacio de Sarmiento. Y acá directamente ya estoy metido en yo lo que digo que es alucinismo, ¿no? El alucinismo sigue la forma del universo en donde todo es multidimensional. Entonces, digamos que en este caso el tiempo no es sólido como tampoco lo es la realidad. Acá ya no existen más las extremidades de 3, de cinco. No hay extremidades, no hay número 5 acá. Todo es número 3, número 8, número 4, número lo que fuera. ¿Y qué pasa? Y yo me veo a partir de la pandemia a reformular lo que es el cuerpo humano, la figura supuestamente humana, porque aparecen estas bocas que están acá, con estos dientes totalmente erráticos y estas bocas grotescas como monstruosas, porque a mí el tema con la pandemia fue algo que me sacudió mucho y lo que más me impactó fue ver a toda la gente con los barbijos y me di cuenta que nos habían robado la sonrisa a todas las personas. Y eso fue algo que me impactó muchísimo a mí, no poder ver la sonrisa de la gente. Eso fue lo que más me impactó de todo. Y cuando empiezan a sacarse los primeros barbijos, yo estaba viviendo en Madrid en esa época, las primeras mascarillas, como le dicen así, empiezo a ver de vuelta la sonrisa de las personas y entonces empiezo a reformular, a darle resignificar lo que era la sonrisa. Entonces empiezo a decidir involucrar esas sonrisas, saliendo justamente de la comodidad del dibujo, donde yo venía con un dibujo un poco más armado, por así decirlo. Entonces me aparecen estas sonrisas y a partir de que me aparecen estas sonrisas, yo tengo que empezar me empieza a aparecer toda una forma nueva, digamos, ¿no? De lo que es la figura en sí. Entonces ya la figura en sí puede tener una mano o un pie, o no puede tener ni mano ni pie, y puede tener dos manos, y en fin, empiezo a trabajar por ese lado. Y desde lo técnico empiezo a reemplazar la chapa
por estas texturas que tiene este cuadro acá arriba, que se llama Big City, que es tela, diferentes formas de trabajar la tela y cuerdas, y ahí empiezo a lograr a trabajar un poco con lo que es la bidimensionalidad. Entonces, de esta manera a mí me permitía poder llevar las obras mucho más fácil, sin tanto peso, y tratando en algún punto de reemplazar la chapa por el peso, ¿no? Con el lienzo. Entonces, bueno, técnicamente como que fui un poco para este lado. Después, bueno, esta obra, bueno, acá sí vuelvo a trabajar con la chapa, pero ya con la chapa arriba del lienzo. Entonces se encuentra una forma de atornillar la chapa al bastidor. Esta obra tiene 1,50 m por 1 m también. También esta la hice en Madrid, ya quedó ahí en Madrid vendida esta obra. Y bueno, nada, acá empieza a aparecer en el mundo del alucinismo, ya empiezan a aparecer la flora y la fauna, digamos, ¿no? Esta es una instancia que yo tenía con una gatita que vivió 18 años conmigo, que cada vez que subía a la terraza a regar las plantas, venía, ella se tiraba. Entonces, bueno, le puse cultivando el amor. Y un poco tiene que ver con eso, ¿no? Empiezan a aparecer diferentes elementos del alucinismo, digamos. Entonces yo me hago hincapié en pintar lo que la gente no ve, porque Ujú. lo que la gente ve ya la han pintado los grandes maestros y aparte la gente lo puede ver. Entonces me pareció que desde mi arte era mucho más entretenido pintar cosas que solamente se puedan ver en mis cuadros, ¿no? Eh, que por ejemplo, digamos claramente, no es un gato que uno va a ver por la calle, pero sí lo va a ver en un cuadro alucinista. Y Ujú. eso me parece mucho más rico, digamos. A ver, después de que existió Velázquez, Miguel Ángel y Rembrandt, yo no tengo mucho que aportarle al arte desde ese lugar, ¿no? Pintar un desnudo, un retrato de una persona, no tengo como mucho. Bueno, no sé si me quieren hacer una pregunta. Aquí está la imagen que elegimos para el Claro. link de presentación, exacto. Y se eligió esta imagen. Sí, este es un cuadro muy lúdico, muy lindo. Este cuadro se llama La belleza de lo simple. Digamos, si no hay nada más simple que disfrutar de las pequeñas cosas, es simplemente una- un ser que disfruta de una mariposa que se le posa en el dedo al lado de una planta. Y bueno, acá tenemos otro tipo de flora alucinista con otra fauna también que es la mariposa del mundo alucinista. Este también es un cuadro que tiene 1,20 m por 1 m. Este lo hice en Madrid también. Este también se lo quedaron allá en Madrid. Y bueno, y de acá trabajo de vuelta con la chapa, con otras formas, trabajé con la moladora y bueno, y siempre trabajando con esta cuestión de las diferentes texturas y la dimensionalidad, digamos. Pero es un cuadro muy lindo, porque es un cuadro muy lúdico que tiene un mensaje muy tierno, digamos, ¿no? Yo lo veo desde ese lado. El mensaje es otro tema en donde yo hago mucho hincapié en mis obras, ¿no? Trato de que Ujú. todos los cuadros tengan un mensaje porque si no para mí queda como simplemente una pieza decorativa. Y a mí no me sale muy bien hacer piezas decorativas. Hay gente que hace mucho mejor ese trabajo que yo, digamos. Entonces el mensaje es un tema muy importante para mí en, en- en el En la trabajo. zona. Sí, 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 exacto. Eh, bueno, este también, este es un cuadro que acá lo que traté de trabajar es con un poco con la idea de la monocromía, salir, siempre, por ejemplo, yo nunca había pintado personajes de color, todos pintados de negro, por ejemplo. Entonces trabajar con pocos matices en un cuadro, sí había trabajado, creo que con gasa ya había trabajado como textura, pero no pintado los personajes totalmente de negro.
O sea, sí había trabajado con con blanco y negro, pero no con los personajes desde esta temática. Entonces, por ejemplo, acá me propuse decir, bueno, este es el gato y el ovillo, digamos, este cuadro. Entonces dije, bueno, voy a pintar los personajes todos de color negro y trabajar con el monocromo, solamente los personajes, trabajando un fondo. Bueno, el abstracto me gusta. Yo no soy un pintor abstracto, obviamente, pero me gusta utilizarlo como un recurso básicamente de fondo, porque trabajarlo en el fondo sí me da esa cosa de interdimensionalidad, ¿no? De un lugar no específico, digamos, no espacial. Entonces me gusta utilizarlo como fondo, digamos. Eh, Te quiero hacer una pregunta. Vimos en las otras obras también como partes de costuras, ¿no? Como que ves que usás estas costuras para unir algo roto o no, eh, y si tiene alguna significación, ¿no? En cada una hay un poquito de esto. bueno, las costuras tienen que ver mucho con esto, con unir las partes interdimensionales de un extracto y del otro, ¿no? Son como puentes en donde, bueno, son cables conductores y al mismo tiempo ya las costuras y el hilo son elementos semióticos que ya van influyendo y van formando parte un poco de mi lenguaje, ¿no? Al fin y al cabo, digamos, la estética que uno va teniendo es una cantidad de simbolismos. Podríamos hablar en Basquiat, que cuando uno ve la coronita sabe que es Basquiat. Podemos hablar Claro. en Miró, que cuando uno ve las estrellitas típicamente de Miró, ya sabe que es Miró. Entonces, ir logrando esa simbología semiótica y sintética y personal en la obra, que uno vaya como poniéndole de a poco. Por ejemplo, yo he visto cuadros solamente de Miró, que solo Miró con la estrellita y uno ya sabe que es Miró. Sí. Entonces, estos pequeños elementos que uno va eligiendo un poco porque se va sintiendo representado desde este lado, van formando parte de la obra. Tampoco es que las utilizo siempre, las cuerdas, pero sí, por ejemplo, me gusta porque, bueno, dan esto que te contaba, ¿no? Dan esta unión entre una dimensión, digamos, y un plano y el otro. Bueno, acá sí estoy trabajando mucho más con el monocromo. A mí me gusta mucho trabajar con el monocromo. Yo en este momento no había, por ejemplo, con esta obra no había hecho un monocromo. Creo que fue la primera obra que hice así medio con estos colores, así en una cuestión de decir, bueno, voy a trabajar en una paleta de grises y blancos, bueno, algún blanco un poquito como antiguo. eh, y bueno, también totalmente, que yo acá empecé a pintar una remera, por ejemplo, nunca le había pintado vestimenta a los personajes hasta este momento. Y es como digo, no, la figura humana está total humana, no sé ni qué son humanos tampoco, porque acá no hay humanidad, es el mundo alucinista. ¿Viste? Entonces, bueno, este cuadro también se llama El Team. Porque cuando uno quiere lograr buenas cosas en la vida, tiene que tener un buen team, tiene que tener un buen equipo. Solo no se llega, o sea, se avanza más rápido, pero no se llega tan lejos. Cuando uno está en equipo, no se avanza tan rápido, pero se perdona mucho más en el avance. Y este cuadro tiene que ver un poco con eso, digamos. Llevado a una cuestión futbolera, ¿no? Pero el mensaje pasa por ahí. Incluiste, incluiste texto en esta obra. ¿Cómo? Solés incluiste texto. Bueno, sí, Eh, sí, esta obra fue una de las primeras obras que empecé a incluir lo que es un poco la tipografía. Es verdad. Después la tipografía en otras obras, que quizás seguramente las veamos, empezaron a tener otro tipo de trabajo, mucho más artístico, digamos.
Ah, Esta obra, bueno, acá ya es un monocromo pleno también, y acá quise trabajar ya netamente con no como con personas, por llamarlas de alguna manera personas, pero bueno, es un cuadro totalmente, también un cuadro totalmente lúdico, en donde, bueno, ya siguen apareciendo cada vez más personajes y profundizando cada vez más en este mundo, ¿no? En este mundo alucinista, digamos. Así como Tolkien tiene todo un mundo digamos, en su literatura, yo voy desarrollando cada vez más, ir encontrando esto. Y, por ejemplo, a ver, el pájaro es la primera vez que aparece en un cuadro, y al mismo que el otro personaje que asemejaría a un ujú. elefante, digamos. Eh, y bueno, las cuerdas y la luna siguen con su cuestión, digamos, así como interdimensional. Y es una obra que, bueno, nada, que sigue apareciendo. Por eso es un poco lo que yo les comentaba. Yo trato de hacer siempre un ejercicio de, en cada obra, ir tratando de, dentro de una estética, que se vaya consolidando, pero que sí haya estos elementos semióticos que se van repitiendo, pero bueno, siempre tratar de ir avanzando en diferentes cosas, ¿no? Acá, bueno, ya trabajo directamente con la chapa, que es un recurso que yo ya lo venía utilizando, más como un aplique, y bueno, y también aparece un trabajo de un fondo totalmente negro que yo no lo había utilizado, nunca había pintado así todo un fondo negro con color, porque el anterior cuadro que habíamos visto era un fondo negro, pero era un monocromo, y acá utilizo el negro como fondo, que en realidad tampoco es un negro pleno, porque es un negro que lo hice yo. Quería lograr una textura de negro entre el rojo, el azul digamos, mezclándolo, ¿no? Armándolo, los colores primarios, armando el negro. Y entonces por momentos hay un negro un poco más amarronado, un negro un poco más azulado, y sí quería trabajar con esto. Bueno, y sigue apareciendo diferentes tipos de fauna alucinista. La Ujú. mariposa ya sí, ya apareció en otro lugar, en otra obra, ya la había pintado. Entonces, bueno, este se llama Sueños de una noche de primavera. Digamos, en vez de sueño de una noche de verano, sueño de una noche de primavera. Parodiando un poco al gran escritor William Shakespeare. Eh, y bueno, acá también utilizo un montón de materiales, no solamente utilizo chapa, acá trabajo con óleo, pastel al óleo, trabajo con acrílico, trabajo con marcadores también, utilizo un montón de materiales distintos. No me quedo solamente con un tipo de material. Eh, Bueno, esta obra es muy particular, esta es una obra medio icónica mía, porque bueno, acá empiezan a aparecer los objetos alucinistas, ¿no? Ujú. La taza es totalmente monda y es una taza obviamente de café, en donde, bueno, es una taza media, así como, está media como fisurada, porque hace un poco representación a lo que es el día lunes, ¿no? Que uno no, le cuesta mucho arrancar el lunes. Dije, bueno, ¿por qué no hacer un cuadro sobre el día más difícil de la semana? Y entonces, bueno, armé este Monday, en donde, bueno, trabajo un poco con el dripping. Acá estuve trabajando con la técnica del dripping, esta técnica que es tan utilizada por eh, Pollock. Pero bueno, estuve trabajando, lo mezclé con cola, entonces al hacer el goteo con cola, el dripping quedó como en un efecto más de 3D, que generalmente uno hace el dripping, tira así y después el acrílico se achata, pero al ponerle cola, queda... Queda más, ¿Cómo? queda más volumen. Claro, queda más volumen. Entonces, y bueno, también acá tengo también la tipografía también es utilizada. Y bueno, y empiezan a aparecer elementos, que estos elementos también tienen su vida, ¿no? En el Ujú. alucinismo, en el alucinismo. Eh,
siempre todo es muy lúdico, ¿no? A partir de ir desarrollando y de ir buscando siempre más hacia adentro hacia los laterales, digamos. Eh, y esta obra, bueno, Tocando la Libertad también una obra que, digamos, uno toca, hay un ser que está tocando un pájaro, entonces por eso se llama Tocando la Libertad, pero acá ya la tipografía, por ejemplo, acá, bueno, este tipo de fondos no, nunca lo había hecho. Y aparte este tipo de tipografía tampoco trabajada de esta forma. Entonces yo ya empiezo a trabajar con las tipografías, a descontracturarlas, ya ni siquiera en el alucinismo las letras tienen la dirección que supuestamente tienen que tener, ¿no? Ni las N se hacen como N, ni las C van para el lugar que tendrían que ir, y aparte ahí empiezan a tener ya un trabajo mucho más decorativo las letras, entre una especie de barroco y una especie de... Entonces ya las letras empiezan a ser también un recurso medio como pictórico, ¿no? Sacando un poco la idea de Klimt, en donde las telas empiezan a tomar casi como más protagonismo que el cuadro en sí, porque el trabajo que él realiza sobre las telas es lo que realmente termina siendo la pintura, ¿no? En muchas de las Ujú. obras de él. Entonces, partiendo un poco de esa base, dije, bueno, voy a trabajar con las letras empezando a decorarlas y a trabajar un poco con eso. Entonces, bueno, también acá aparecen ese elemento un poco como nuevo, digamos, que yo no lo venía haciendo. Entonces, bueno, eso siempre me hace tratar de ir un poquito más. Y bueno, y este cuadro Ujú. también lo mismo. Por ejemplo, acá empiezan a aparecer las túnicas de esta, en este mundo, cómo son estas túnicas, ¿no? Hay una cosa, bueno, las letras ya también lo mismo, este se llama Reiki masaje de Reiki. Atrás dice Reiki, lo que pasa es que no se ve porque están todas las letras, todas las palabras están escritas al revés y las letras están dadas vuelta, pero dice Reiki. Que Ujú. no se lea no me importa, porque en realidad la idea no es que se lea también. Eh, o sea, no es algo que es totalmente... Igual eh, se ¿eh? Azaroso. se lee, Es que pero no. no busco tampoco que se lea, digamos, Exacto. no. Luego se llama Reiki masaje de Reiki. Y bueno, si por ejemplo ya hay un trabajo con las túnicas también, en donde quise hacer más énfasis en poner el trabajo y el detalle en las túnicas que en lo que fuera el tema del fondo del cuadro. Y también es un cuadro que tiene un mensaje muy interesante porque tiene que ver con la cuestión energética que hay sobre los masajes y el contacto de uno con el otro, ¿no? Cuando se toca, sobre todo en los pies es un punto energético del cuerpo súper importante en donde hay un montón de terminaciones que tienen que ver con la alineación energética del ser humano. Entonces, uno puede tocar puntos energéticos muy particulares del cuerpo. Entonces, y la túnica de azul es un diseño que yo fui sacando. A ver, yo tengo toda una cuestión muy particular con todo lo que son los ovnis y todo ese tipo de cosas. Eh, yo tengo una conexión muy específica con eso. Y ahora apareció una esfera, que es una esfera que apareció, que bueno, tiene esas inscripciones y ese tipo de... Bueno, acá La esfera, directamente... ¿Eh? la esfera de Buga. Exacto. De ahí saqué de la esfera de Buga, saqué para utilizar y para hacer todo eso, ese diseño del vestuario. Pregúntenme algo si quieren, porque yo si no sigo hablando, ¿eh? Si me quieren preguntar algo puntual, Está pregúntenme, ¿eh? interesante. Está interesante porque el cuadro Bueno, anterior me parecía ya, sumamente étnico. sí, El sí, anterior, el de X. Sí, bueno, Sí. ese cuadro yo lo utilicé, yo hice una muestra ahora una muestra individual en Madrid, que la hice ahora hace el 2 de octubre.
Y ese cuadro fue el original, digamos, de donde, digamos, fue el afiche que utilicé para comenzar. Bueno, volverme al anterior. ¿Me podés volver al anterior? Un segundito que quiero contar algo. Ese, gracias. Este cuadro, acá directamente ya estamos en la flora totalmente alucinista, totalmente. Acá esto es un jardín de un amigo que yo pinté en Brasil, en donde están, estos de acá yo miraba el jardín y estos eran los arbustos que tenían. Solamente le agregué como estas luciérnagas que aparecieron acá, que también son como luciérnagas o bichitos de luces como alucinistas, digamos. Y bueno, nada, ya acá estamos en el alucinismo totalmente pleno. Esta es una de las últimas 4 o 5 obras que pinté, que también quedó allá en Madrid, también se vendió por suerte, así que eso fue, estuvo bueno. Y ahora el otro cuadro que habías puesto es un Sí, cuadro, este cuadro, ahora vamos a ver una serie de 4 o 5 cuadros que tiene que ver con un proyecto que yo estoy haciendo que se llama Fuego Negro. Fuego Negro es un proyecto que yo estoy trabajando hace 3 años, y que es todo un desafío porque tiene que ver sobre la falta de amor en el mundo. Y entonces yo lo que decidí hacer son 17 obras que representan a cada país de Latinoamérica en donde hubo dictaduras y tragedias del poder militarizado. Es un trabajo que me demandó mucho, mucho estudio investigativo sobre cada uno de los países de Latinoamérica y a elegir a modo representativo un hecho, un hecho. Este hecho se llama Tolata, está hecho en base a lo que fue la masacre del Valle de Tolata en Bolivia, durante la dictadura de Hugo Banzer, el 29 de enero del 74. En el Valle de Tolata salen los campesinos agrarios a reclamar por mejores pagos, y entonces el gobierno manda para dialogar 6 tanques y 8 aviones. Termina en una masacre tremenda, en donde, bueno, ¿qué pasa? Yo lo que hice fue, como eran 6 tanques, es todo histórico, ¿eh? Eh, sí. Como eran 6 tanques, yo decidí, y la palabra tolata eran 6 letras, decidí armar los tanques como si fueran sombreros. Y bueno, y los campesinos agarrando sus herramientas agrarias forman la palabra tolata. Entonces, al mismo tiempo, como era una cuestión de algo del campo, le trabajé con tierra, tiene tierra está en el fondo, y decidí trabajar con el color de la bandera de Bolivia, ¿no? Que el color de la Mm. bandera de Bolivia tiene estos colores que son amarillo, Verde. arriba rojo porque tiene como unos espirales que simulan a unos aviones que habían mandado, rojo y verde los tanques. Acá a mí no solamente yo me meto en toda una cuestión totalmente diferente, sino que tengo que empezar a cambiar un poco la paleta mía de color, porque pintar sobre todo este tipo de, de historias, yo no las puedo pintar con una paleta tan fóbica, digamos, como yo generalmente me gusta utilizar, ¿no? Entonces los colores los empiezo a mezclar un poco más con gris. Y acá empieza toda una serie de fuego negro, digamos. Fuego negro son todas obras que tienen el mismo tamaño. Esta es otra obra, esta es una obra que se llama La Pascua Dolorosa. Esto sucede, la Pascua Dolorosa sucede en Paraguay, en la Semana Santa, en abril del 11 al 15 en el año 76, y es una represión contra las ligas agrarias. Entonces también utilizo el color de la bandera de Paraguay porque tengo azul, blanco y rojo, y bueno, quise hacerlo todo, digamos, todo de un color bien negro, digamos. Todo este trabajo que estoy haciendo, yo tengo hasta ahora unos 5 o 6 cuadros que estoy pintando, recién estoy pintando el sexto. Este es el de Ecuador,
Este se llama La masacre de Astra. El cuadro se llama Calderas del Silencio. Esto pasa en la Troncal, en Ecuador, en el año 77, el 18 de octubre, cuando estaba la dictadura del Consejo Supremo de Gobierno, que era un consejo tripartito porque estaban las tres fuerzas. Y entonces en la Troncal los trabajadores de una fábrica de caña salen a hacer un reclamo y entra la policía y tira los cuerpos adentro de las calderas de los ingenios que están azucareros, que no se encuentran, en fin, bueno, son trabajos un poco. Acá el desafío de todo esto es cómo yo meto mi estética, el mundo alucinista, en poder representar esto. Este es un cuadro que se llama Arena Triste. Tiene que ver con el crimen de la Santa María, una masacre que hay en Colombia, en la Plaza de Toros, cuando estaba la represión de Rojas Pinilla. Acá estamos hablando de febrero del 56. Acá trabajo con chapa, por ejemplo. Ahí hay todo un aplique de chapa. Esa chapa tiene 7 agujeros que significan 7 balazos. Bueno, hay toda una memoria descriptiva muy profunda de los materiales, del porqué, en fin. También son obras de 1,14 m por 1,50 m. Todas estas que estamos viendo tienen todo el mismo tamaño. Y esto lo Discúlpame, nos quedan alrededor de 7 minutos antes de que se nos... 4 minutos. 4 minutos, uy. Ay, bueno, Bueno, y vamos a esta tratar. es Fuego Negro, digamos, tiene que ver con hechos acá de la Argentina. Pero bueno, todas estas obras responden a ese proyecto que yo estoy haciendo ahora, y que todas estas obras las voy a presentar, las que tengo armadas, en la Universidad de Rosario. Hay una universidad que es la Universidad Nacional de Rosario. eh, Me convocaron para ir a presentar ese trabajo puntualmente. Así que bueno, pregúntenme ustedes, yo ya le hablé un montón. Y Súper interesante este proyecto. Max, esa última que tenía como documentos, ¿cuál es el concepto de eso? Esa que la que tenía documentos, esa. Estas son ahora vienen 3 o 4 obras que tienen que ver más con una crítica social. Esta obra se llama Burocracia. Nada, es una mano que es una mano sistemática en donde te atragantan con un montón de documentos y papelitos que vos tenés que tener porque si no, no sos nadie, digamos. Entonces esta obra la armé estando en Madrid, que Madrid con la cuestión burocrática es tremenda. Entonces, bueno, pinté esta obra porque se me ocurría que, nada, en ese momento me tenían loco con esto, con el documento, con el coso de salud, digo, no se puede vivir en el mundo lleno de credenciales, todo si uno ya es. Uno ya es, no necesita tener un documento que te digan que sos. Entonces, Exacto. bueno, un poco pinté. Este se llama Basura Sórdida. No hay nada más sórdido que el poder. Entonces, bueno, estas son toda una serie de obras que un poco critican un poco a este sistema en el que vivimos, que está totalmente desviado. Bueno, y esta es una obra, y la otra que viene son unos proyectos muy interesantes porque estos son todos stickers recolectados de la calle. Yo lo saqué todo de la calle. Esta es del Wingwood Art District de Miami. Yo iba caminando, el Wingwood Art District, como está poniendo allá, es un lugar muy lindo, lleno de un montón de grafitis y todo, y yo veía los grafitis y me quería llevar algo, y como no me podía llevar ningún mural graffiti, lo único que podía era sacar stickers. Entonces empecé a recuperar stickers de los diferentes países en donde yo iba a exponer, y son stickers solamente todos de Miami. Tengo cajas con stickers de Miami, de Londres, de Berlín, de Nueva York, de todos los lugares en donde yo voy a poner. Voy y saco stickers, los saco de la calle. Estos son todos stickers de Londres. Se llama La Lengua de Londres esto. Y bueno, y en base a los stickers como que voy componiendo un poco la obra, ¿no? Me interesa, cada sticker tiene un mensaje especial, cada país tiene su diseño, su color, en fin. Sería para armar otra tertulia y Otra. comentarles sobre los stickers. Ya lo creo Ah, que sí. hermosa Bueno, obra, hermoso pensamiento sobre el trabajo.
increíble el trabajo que hiciste investigativo para llevar esa serie, me pareció súper interesante. Antes que se nos corte la sala, quiero agradecer a todos los presentes por acompañarnos en esta nueva entrega. Tuvimos un artista que nos hizo dar un paseo por un montón de lugares y me pareció interesantísimo, sobre todo en las temáticas últimas que estás tocando, Max. Me encantó. Bueno, muchas gracias. Ya van a tener oportunidad de verlas. Es un trabajo que vengo hace mucho tiempo investigando porque es un trabajo de mucha seriedad, ¿no? Son cosas muy sensibles que bueno, me las cuestioné mucho antes digo, ¿me meto en esto o no me meto en esto, no? Un poco cerrando toda esta tertulia, volvemos de vuelta a lo mismo, ¿no? Los opuestos y el conflicto. Y creo que uno encuentra crecimiento cuando hay conflicto. Si no hay conflicto, no hay crecimiento. Y ahí es donde aparecen los nuevos desafíos. Entonces, bueno, hay que animarse. No hay otra alternativa. Entendemos también desde el lugar que nosotros somos territorios simultáneos y que somos un grupo de arte latinoamericano, justamente para visitar las problemáticas que suceden en nuestro país.